Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi querido espectador, solo quería recordar que esta historia no es mía, link del creador y de la historia en la descripción. Ga. Abrí los ojos apresuradamente y miré a mi alrededor. Mi visión estaba bastante borrosa, pero pude comprender que me encontraba en un edificio y percibí el olor tan familiar a aceite, metal y caucho. Parpadeando un par de veces más logré controlarme. Estaba en un garaje que me resultaba muy familiar. ¿No es este el garaje de papá? Pregunté con los ojos muy abiertos al ver los estantes familiares de herramientas y cajas con tornillos de todas las formas y tamaños. Lo más importante es que la mayor parte del garaje estaba ocupado por un coche. El BMW M3 destrozado que mi padre me compró con unos céntimos cuando estaba borracho. Si cuando quieras algo de tus padres, intenta siempre conseguirlo cuando estén borrachos. Mi padre estaba bebiendo con mi tío en el campo, y allí vi un BMW M3 nuevo pero muy destrozado. El coche iba a parar a por piezas y luego a parar a un desguace. Pero, en ese momento, yo estaba en una fase en la que me encantaba todo lo que tuviera que ver con la mecánica. Y entonces mi papá lo compró por unos centavos. El motivo por el que recuerdo esto es que ya había arreglado el auto y ya debería haber estado completamente afinado y en mi mansión de Los Ángeles. ¿Y por qué carajo tengo las manos tan pequeñas? Oh, mierda, mi voz, ¿por qué sueno como un niño? Por un momento, el pánico se apoderó de mí mientras corría hacia la puerta del auto para mirarme bien desde el espejo lateral. ¡Oh, Dios! ¿He vuelto a ser el chico que era? Espera. Esto no tiene ningún sentido. En ese momento, mi cerebro intentó pensar en variables para esta situación. No recuerdo haber trabajado con cosas relacionadas con los viajes en el tiempo. Lo último que recuerdo es que estaba trabajando en una fuente de energía para mi casa. Es decir, me cansé de pagar las elevadas facturas de la luz y decidí construir un reactor a partir de algunos datos experimentales. Cierto, esa explosión de energía blanca, debería haberla hecho en un laboratorio de investigación adecuado en lugar de en mi garaje, dije mientras intentaba recordar más. Resulta que había calculado mal la cantidad de energía que produciría. Supongo que mi casa no pudo soportarlo y se desató una explosión. Pero esto no tiene ningún sentido. La energía debería haberme convertido al menos en polvo. No hubo física cuántica involucrada en ello. A menos que la gran cantidad de energía comenzara a afectarlo. Bien, y creo que vi a una persona vestida toda de blanco, extraño, aún así, si de verdad vuelvo a ser yo misma cuando era joven, podría hacer muchas cosas antes de que nadie más pudiera hacerlo. Pensando en todos los descubrimientos que había hecho a lo largo de mi vida. Casi comencé a salivar ante la posibilidad de sacar provecho de eso y divertirme un poco experimentando sobre la marcha. Marcus. ¿Estás despierto? ¿Qué te dije sobre dormir en el garaje? Oh, mierda. Y vienen las cosas malas de ser un niño. Lo siento, mamá. Me dejé llevar. Rápidamente saqué mi técnica de ojos de cachorro. Debería usarla mientras todavía funcione. Suspiro. Sé que tienes un don para las máquinas, hijo, pero no puedes pasarte toda la noche en el garaje. ¿Y si te resfrías? Mi madre se acercó a mí y me miró con esa mirada escrutadora que había visto durante más de 20 años. Lo siento. Ve a ducharte, hueles a petróleo. Me hizo un gesto para que volviera a entrar a la casa y me arreglara. Caray. Como si nunca hubiera visto a un tipo haciendo su trabajo. Si tan solo tuviera mi bien, todas mis cosas. Se han ido. Marcus, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Preguntó mi madre con tono preocupado al verme con lágrimas en los ojos. Respira hondo, solo hay Tesla, Microsoft, Lexus, todas las marcas de superdeportivos italianas, nada más. Siempre puedo volver a comprarlas. Nada, creo que me entró algo de polvo en los ojos. Sniff, dije rápidamente mientras corría de regreso a la casa. Y subí rápidamente las escaleras para tomar una ducha lo más fría posible. Realmente necesitaba una dosis de realidad. Asap, no puedo llorar como un bebé cada vez que recuerdo lo que he perdido. Y así empezó mi viaje al pasado. Yo, Marcus Goldman. El tipo que pasó su vida trasteando con cosas en el sótano y enriqueciéndose con ello. Por extraño que parezca, trabajar desde casa es bastante lucrativo. Todo empezó cuando mi padre me llevó a su garaje por primera vez y me enamoré de él. A partir de ese momento, pasé más tiempo en el garaje que él. Prácticamente le quité el puesto. Trabajando desde la madera hasta el metal, luego yendo cada vez más alto hasta el punto donde, bueno, uno puede adivinar en qué nivel estás cuando comienzas a construir un reactor de energía autosuficiente en el garaje del sótano.
explotando o no. Aún así, me pareció extraño, la facilidad con la que podía aprender cosas, claro que me llamaban un genio único en la vida y todo eso. Pero me pareció extraño. Quiero decir que las cosas se dan de forma tan natural y fácil. Quizás eso es la genialidad. De todos modos, después de despertar en mi cuerpo de joven, descubrí que las cosas son mucho más fáciles que antes después de recibir una ducha extremadamente fría que casi me puso azul pálido. Afortunadamente eran las vacaciones de verano y el clima seguía siendo caluroso. Volví a mi garaje y allí vi mi primer coche. Mi deseo de olvidar me impulsó a empezar a arreglarlo con las cosas que tenía tiradas en el garaje. En ese momento me di cuenta que ya conocía el vehículo al dedillo, había llegado el punto en que podía mejorar el diseño ya existente de este coche alemán. Fue en ese preciso momento que me di cuenta de que quizá no fuera mi yo pasado, sino que quizá poseía o me había fusionado con otra versión de Marcus Goldman. La razón por la que pensaba así era porque estaba seguro de que las cosas eran diferentes. Por ejemplo, algunas empresas con las que solía trabajar y de las que era propietario de una parte de las acciones ya no existen y lo más importante, las fechas no coinciden. Recuerdo que recuperé mi auto en 2004, pero esta vez ya lo tengo en 2003. O bien me estoy perdiendo algo o esa explosión me ha enviado a una realidad alternativa, como en una de esas novelas ligeras que solía leer en mi tiempo libre. Sin embargo, esto no cambia nada importante en la escala de las cosas. Y después de comprobar 2 veces el nivel de tecnología. Bien, lloré otra vez. Así que decidí trabajar primero en lo más esencial. Los smartphones, las pantallas táctiles, la fibra óptica, etc. La lista es bastante larga. Quiero decir que comencé a llorar cuando vi el televisor gordo que apenas puede mostrar 480p. Si bien nunca había trabajado en ellos antes, ya que se trataba de lo básico entre lo básico, para cuando pasé de la maquinaria a la tecnología, todos ya tenían teléfonos inteligentes e internet rápido. Por lo tanto, realmente no necesitaba mejorar nada, ya que ya estaba allí. En cambio, dedico mi tiempo a la creación de aplicaciones. Por eso necesito cambiar mi forma de pensar, ya que en este punto es como saber cómo construir el edificio, pero no saber cómo construir los cimientos de dicho edificio. En otras palabras, volvamos a lo básico, pero luego sucedió el evento que cambió mi percepción del mundo tal como es. No es nada extraño cuando un elegante libro blanco con letras doradas grabadas aparece en mi escritorio a primera hora de la mañana, dije con expresión inexpresiva al ver que un libro acababa de aparecer en mi mesa. A estas alturas, ya no me sorprende que exista algún tipo de cosa sobrenatural. Mis habilidades de creación y artesanía ya pueden considerarse sobrenaturales y mi existencia en el cuerpo de mi antiguo yo en una realidad alternativa es otra especie de pista de que puede existir y existe. Sin embargo, la aparición del libro fue como la guinda de un pastel. Me acerqué lentamente, sin tocarlo, sino inspeccionándolo desde una distancia segura. Después de conseguir un buen ángulo pude leer la portada. Las artes mágicas de Salomón el Grande. Leí en voz alta mientras mis cejas se levantaban ligeramente en señal de interés. Está bien, esto está fuera de contexto, pero ¿por qué Solomon? Quiero decir, tomaría el diario de alguien como Tony Stark o algo así, o incluso Reed Richards, pero esto es, bueno, ¿suena mágico? Pensé en voz alta por un segundo antes de decidir satisfacer mi curiosidad y comprobarlo. Lentamente extendí la mano y lo toqué. Cuando lo toqué, un dolor abrasador recorrió de repente todo mi cuerpo, empezando por mi mano y luego, como un maremoto, empezó a extenderse por todo el cuerpo. Suspiro agudo. Mierda. Sentí como si mis nervios se hubieran quemado en ese momento, casi cayendo de culo en ese mismo momento. Pero entonces, tal como había aparecido el dolor, de repente desapareció como si nunca hubiera estado allí antes. Y por extraño que parezca, ahora puedo saber dónde está este libro todo el tiempo. No solo eso. Con solo un pensamiento, destello, y con un destello dorado y brillante, el libro apareció mágicamente en mi mano. Bien, entonces es totalmente mágico, dije como si fuera la cosa más normal de mi vida. Como me había demostrado que era realmente mágico, abrí las primeras páginas. Este libro fue escrito por el gran Salomón, quien gobernó el reino más grande que la humanidad haya visto jamás y fue conocido como el rey de la magia y también el hombre que pudo meterse con el mismo Lucifer y salir victorioso simplemente tomando el control de 72 demonios para sí mismo. Ya que estás leyendo esto, eso significa que mis más grandes secretos ahora son tuyos. Una vez que terminé de leer las líneas de introducción, me di cuenta de que, sí, este era Salomón, el tipo con 72 demonios, diablos, el mismo que tenía un harén masivo y gobernaba Israel. Pero, ¿en serio?
¿Lucifer es real? Esa mierda es seria y realmente necesito reforzar mi garaje y hacer algunas cosas mágicas rápido. Bien, pero primero, este tipo era bastante arrogante, quiero decir, yo fui quien vendió la licencia a una IA encadenada, pero incluso entonces no fui tan arrogante, pensé poniendo los ojos en blanco, antes de continuar leyendo. Antes que nada, un mago necesita aumentar sus reservas mágicas. Lanzar magia basada en humanos normalmente requiere un cálculo mágico, pero evitarlo es bastante simple. En mi apogeo, tenía 10 anillos que me permitían lanzar hechizos tan fácilmente como cualquier demonio o ángel. Bueno, entonces los ángeles también son reales. Supongamos que la mayoría de los mitos también son reales. De esa manera hay menos sorpresas. La magia es como un músculo al que se puede acceder. Tiene varias meditaciones solo para eso, déjame mencionar algunas para que no tengas que consultar otros libros, ya que el mío es el mejor de todos modos. Bien. Poniendo los ojos en blanco nuevamente, pasé a la parte donde se describen las meditaciones. Entonces, las cosas Chuni sí, funcionan, en esta realidad que es, entonces, ¿cómo es posible que nadie haya desarrollado poderes mágicos Chuni todavía? Pensé por un segundo. De todos modos, revisé la mayoría y me decidí por el más fácil. El que tenía que mirar fijamente una vela sonaba demasiado extraño. Entonces la imagen mental, la respiración supongo que podría hacer esto mientras descanso, hasta entonces, leerlo es, una vez que hayas aprendido lo básico, también debes saber que los humanos son la especie más frágil, por lo que tendrás que fabricar una armadura mágica o encontrarla y tenerla en tus manos. Pero si quieres, puedes seguir mis pasos, que es mucho mejor. Y es aprender a canalizar tu magia para reforzar tu cuerpo. Si puedes hacer esto con éxito, podrás lograr un cuerpo incluso más fuerte que el de los demonios o los ángeles. Bien, entonces son las dos cosas. Supongo que también existen objetos mágicos encantados, ¿no? Ya que los mencionó, tarareé para mis adentros recordando algo de la metalurgia que hice antes en el pasado. Quiero decir, yo mismo fabriqué algunas de las piezas del auto. Supongo que podría invertir algo de tiempo en la fabricación de armas mágicas y una vez que tengas lo básico hecho, déjame contarte sobre la mejor parte de mi magia. Y es invocar y unir demonios permanentemente a ti. Los demonios son bastante especiales, son seres que se parecen a los humanos, pero son seres de pecado, tienen alas de murciélago que pueden invocar o retraer. Y su magia se basa en la imaginación. Pero la mejor parte es que tienen una magia única, dependiendo del pilar del que provengan. Esos demonios suena bastante similar a ese tonto anime que solía ver cuando era adolescente, ¿qué era? ¿Algo de la escuela? Lo único que recuerdo son esas lindas armaduras. Mientras pensaba en ello, revisé la página siguiente y vi un montón de círculos de invocación y, maldita sea, realmente podré unirlos así como así. Independientemente de su poder para el mío. El poder de Ars Goetia, diseñado por Salomón y el Gran G. Lindo, así que los dioses también son reales, es bueno saberlo, pensé con un poco de sudor corriendo por mi espalda. Ha pasado aproximadamente un año desde que ese libro apareció ante mí. Eso significa que ya tenía 12 años y. Vaya, ¿cuánto hice? Nada. Normalmente me castigaría a mí misma por haber desperdiciado un año entero y no haber reparado siquiera un coche destrozado. Pero, ¡no! En lugar de eso, me pasé todo el año leyendo y memorizando el Grimorio, ¿o es un libro? Más bien como un diario, sí, un diario entonces. En ese momento, me di cuenta de que yo era el sucesor del hombre que había vivido alrededor del año 1000 AC, es decir, 3000 años antes que yo. Los círculos de invocación eran fáciles, al igual que todo el alfabeto de runas. El tipo Solomon mencionaba constantemente lo difíciles que son estas runas y cómo facciones como los nórdicos están extremadamente orgullosos de sus runas. Me parecieron ridículamente fáciles, tal vez sea el programador que llevo dentro. Después de todo, fui yo quien programó una IA, varias de ellas, de hecho. Principalmente para mis autos y hogares. Sin embargo, los círculos de invocación los había dominado en la primera semana. Y en las semanas siguientes, aprendí todas las runas hebreas, nórdicas, egipcias, griegas y japonesas, quiero decir, la caligrafía. Lo único que faltaba era probarlas. Ahí fue donde estaba la parte más difícil. Meditar, acceder a la magia y dibujar letras mágicas.
Bueno, para eso había elegido el ático, ya que en el sótano es donde se guardaba toda la leña. Sí, ahora vuelvo a una época en la que todavía se utilizaba leña. Sin embargo, después de que terminé de limpiar y mover algunos restos como un televisor viejo de alrededor de 1990, que estaba planeando convertir en restos y reutilizar, y ahora que tengo magia, literalmente puedo usar la alquimia para remodelarlo en las partes que conozco de 2030 y usarlas así como así y sí. Solomon aprendió algo de alquimia y encantamiento de Big G, así que todo eso también estaba en su libro, que ahora es el mío. Ya había encontrado algunas formas de mejorar las fórmulas que usaban en su época con el material que ya había desarrollado a través de la programación, ya que el encantamiento de nivel superior es básicamente la versión mágica de la programación. Bueno, eso vendrá cuando empiece a hacer cosas, pero por ahora es hora de invocar a mi primer familiar. Usar tiza para escribir en el piso de madera era un juego de niños. Me pareció bastante extraño dedicarme al ocultismo. Especialmente porque siempre me había burlado de mi hermana por eso. Afortunadamente, se graduó y se mudó de casa, de lo contrario, ella será la que se burle de mí por hacer exactamente lo mismo que ella. Finalmente, se dibujó un círculo perfecto con letras rúnicas en lengua hebrea escritas en el medio, creando un sistema complejo en el círculo. Lo que Solomon y Big G idearon fue usar su propia esencia de demonio contra ellos. Ya que los demonios básicamente se aprovechaban de los humanos, Big G decidió permitir que los humanos también se aprovecharan de los demonios y, básicamente, convertirlos en esclavos humanos. Al usar los pilares de Lucifer y su propia invocación de demonios contra ellos, se invoca un demonio a través de este círculo específico. Sin embargo, solo funciona con demonios de sangre pura, por lo que los mestizos que nacieron de un demonio y un humano son imposibles de vincular ya que Ars Goetia no los reconoce como demonios de pilares. Y así, una vez que terminé el círculo, comencé a canalizar mi magia. El único problema con esto fue que la invocación requiere una cantidad considerable de maná. Bueno, para mí es así. Me tomó un año entero de entrenamiento de magia pura para alcanzar el nivel en el que podía invocar a los demonios a través del círculo. El círculo tenía un dibujo del símbolo de Bael del gran pilar del rey. Si tengo que invocar a un familiar, será el mejor que pueda ofrecer. Por el pacto establecido entre Dios y el rey humano. Por el castigo contra la humanidad. Los 72 pilares de Lucifer serán castigados por el poder de Ars Goetia. Adelante, pilar del gran rey Bael. Por la voluntad de Ars Goetia, te unirás al rey del hombre. Cuando terminó el canto, el círculo ya brillaba con un brillo blanco y dorado. El brillo siguió aumentando hasta el punto en que tuve que cubrirme los ojos. Inframundo. Una mujer de cabello castaño y cuerpo voluptuoso por el que matar estaba disfrutando del té de la mañana cuando de repente, bajo sus pies, un círculo blanco comenzó a dibujarse solo. ¿HMM? ¿Qué es esto? Miró debajo de sus pies y luego miró a su alrededor, vio letras blancas y el símbolo de 10 anillos. Punto punto punto. Punto punto punto. ¿Dónde he visto esto antes? Trató de recordar el símbolo sin pensar mucho en ello por la sencilla razón de que podía sentir que era una invocación del diablo. Es decir, Entonces recordó quién usó los 10 anillos como símbolo. Todo su rostro se puso pálido. Antes de que pudiera hacer algo, la invocación ya había terminado y sintió que su energía demoníaca se revelaba y hacía algo en su propio ser. La magia de Salomón. Sé cómo. Dijo con una mirada horrorizada. Y nuevamente, antes de que pudiera hacer algo, fue teletransportada lejos de su casa. Y así, uno de los demonios del pilar fue invocado sin que nadie se diera cuenta de lo que acababa de pasar. Después de todo, solo fue una simple invocación de demonio la que se utilizó en primer lugar. De vuelta con Marcus. Cuando la luz se calmó y pude ver a quien había convocado, mis ojos se abrieron un poco. Lo que vi fue una mujer con cabello castaño hasta los hombros. Lo que realmente destaca de ella son sus enormes pechos que desafían la física del mundo. Con un pecho tan grande, definitivamente debería tener mucho dolor de espalda. Pero lo que realmente llama la atención es que creo reconocerla de otro lugar. Sin embargo, la invocación fue un éxito total, ya que pude sentir que estaba completamente unida a mí. Ars Goetia se formó con éxito. ¿Debe ser el diablo de la casa Bael? Le pregunté mientras me acercaba con los brazos cruzados. Mi mente ya estaba pensando en lo útil que podría ser este diablo. Me decidí por Bael porque era la casa más alta después de Lucifer. Eso significa que deberían ser bastante poderosos y tener conocimiento sobre magia y temas relacionados con ella. Lo soy por nacimiento, aunque ahora soy un Gremori.
Me di cuenta de que Ars Goetia estaba funcionando con éxito, ya que estaba sobreescribiendo por completo cualquier cosa sospechosa que el diablo estuviera pensando. Big G y Salomón fueron extremadamente cuidadosos al mencionar todo sobre los demonios y su naturaleza, por lo que innumerables cantidades de programación rúnica, como yo la llamo, se destinaron a encontrar soluciones para que dijeran solo la verdad y no mentiras. Sin embargo, esto todavía no era suficiente porque los demonios todavía pueden decir medias verdades, por lo que las palabras también tienen que entrar en juego. Ya veo, bueno, no importa, ya que ahora eres mi pilar de Bael, dije encogiéndome de hombros. La mujer de cabello castaño frunció levemente el ceño, por lo que parecía, quería estar extremadamente enojada, pero la atadura de Ars Goetia es absoluta. ¿Sabes qué hiciste con esta invocación? Preguntó fríamente. Usé la invocación de Ars Goetia para invocar a un demonio de los 72 pilares de Lucifer. Dado que te atrajeron, eso significa que pecaste lo suficiente como para ser atraído por este círculo. Le expliqué con suavidad, no me siento mal por hacer esto. No importa quién sea, he invocado a alguien bastante malvado, no es que esté ocultando el hecho de que tampoco soy un buen tipo. ¿Ya has pecado lo suficiente? Preguntó con incredulidad. El Dios bíblico nos vio a todos como pecadores, independientemente de lo que hiciéramos. Ah, ya lo sé. Por eso modifiqué y mejoré los requisitos para los círculos de invocación. Aún así, ¿cumpliste con los criterios?, dije encogiéndome de hombros. ¿Y cuáles son los criterios?, preguntó con seriedad. Matar a un inocente, arruinar la vida de un inocente y varias otras cosas. Si se cumple alguna de esas, puedo invocar a alguien como mi pilar. Esos son requisitos bastante simples. Los demonios, de una forma u otra, hacían una de esas cosas, especialmente en los tiempos antiguos, dijo mientras hacía una mueca. Supuse que simplemente recordaba su pasado. No tengo idea de qué tiempos antiguos estás hablando, y por eso estás aquí. Me enseñarás todo lo que quiero saber, dije mientras sus ojos se abrían de par en par. Ya veo, ¿puedo saber cómo lograste esto? ¿Dónde encontraste los medios para invocar a un demonio y atarte uno a ti? Me preguntó con curiosidad el demonio de cabello castaño. Tal vez te lo diga algún día. Dime cómo te llamas, pregunté yo también con curiosidad, ya que definitivamente la había visto en alguna parte antes. Soy Benelana Gremori. Se presentó la diabla de cabello castaño. En ese momento recordé dónde la vi antes. Ya veo, así que, de alguna manera, fui transportado a mi yo alternativo en esa extraña realidad donde el personaje principal se vuelve más fuerte por su perversión y mujeres con pechos que desafían la física. Bueno, nada de eso importa. Ars Goetia, que mejoré, hizo de mi identidad la máxima prioridad de mis pilares. A diferencia del Salomón original, no le diré a nadie que he atado demonios para que me sirvan, pensé con el ceño fruncido en mis nuevas circunstancias. Ya veo, supongo que deberíamos empezar primero con la historia general, desde el punto de vista sobrenatural. Como desees, dijo con una simple reverencia. Nunca en su vida pensó Benelana que sería convocada para convertirse en sirvienta de un simple niño humano. Especialmente cuando el niño, por lo que parece, tiene el conocimiento de Salomón. El mago humano que era un tabú entre los miembros del pilar. El diablo de Bael solo sabe de la existencia del hombre porque el propio Zekron Bael le enseñó sobre él. El mago humano, con la ayuda del vengativo dios bíblico, creó el sistema de invocación Ars Goetia basado en el mismo principio de teletransportación que usaban los demonios de la antigüedad para atacar a los humanos. Invocar de forma inversa a un demonio específico y vincularlo a sí mismo por el resto de la vida del humano. Pero Benelana se dio cuenta de que su invocación era aún más especial, ya que, como había dicho su nuevo maestro, había mejorado considerablemente el círculo, volviéndola incapaz de mentirle e incapaz de hablarle a nadie sobre él. Ella no tiene idea de cómo funciona esto, pero estaba absolutamente aterrorizada por este chico. El chico no era un chico en absoluto, le recordaba a Ajuka. La misma Ajuka que se convirtió en uno de los Satanás y un superdiablo. Si este chico se parece en algo a él, entonces la raza de los diablos podría estar en peligro extremo o... Si ella es lo suficientemente inteligente, pueden beneficiarse de esto, dependiendo de sus acciones y de lo buena que sea manipulando. Pero cuanto más tiempo pasa con él, menos confianza tiene en manipularlo. El chico no tenía ningún interés en la política, no tenía ningún interés en las mujeres, ya que era solo un niño. Lo peor de todo es que solo podía decirle la verdad y nada más, lo que hacía que la manipulación fuera muy difícil. No solo eso, sino que no podía lograr que él viera a los demonios con buenos ojos. La discusión que tuvieron sobre las piezas malvadas solo la hizo encogerse de derrota.
Y así pasó varias semanas enseñándole todo lo que sabía sobre demonios, ángeles caídos, todos los trucos que necesitaba para ocultarse de ellos, las teorías sobre barreras y demás. Después de eso, fue magia, todo el trabajo de su vida en conocimiento mágico fue agotado por él en menos de un año. Ella le enseñó todo sobre cómo fluye la magia, la diferencia entre demonios, ángeles caídos y otras especies y sus energías mágicas únicas. Después de eso Benelana finalmente pudo ver el genio del niño en acción. En ese momento la comparación entre Ajuka y su nuevo maestro fue muy evidente. Primero, vio lo que él llama un círculo de transmutación, magia que nunca había visto antes. Supuso que era la misma magia que le permitió a Salomón crear sus artefactos, los infames 10 anillos. Cambió todo, incluido el polvo, en un material de apariencia simple del que solo puede suponer que era algún tipo de arcilla. Luego, lo que siguió fue el uso de runas de varios panteones diferentes, no tiene idea de cómo hizo que todas funcionaran juntas de esa manera. Y todo para crear un anillo elaborado con oro de apariencia pura. ¿Es este uno de los anillos de Salomón?, preguntó con cierta inquietud. No, estos son mis focos, le explicó el niño mientras recogía el anillo del círculo. ¿Focos? ¿Como el bastón de un mago?, preguntó con mucho más alivio. De hecho, esto me permitirá lanzar magia de manera similar a como lo hacen los demonios, le explicó de forma muy sencilla. Su tono era el de alguien que hizo algo extremadamente simple, pero si se difundiera información sobre este tipo de focos, entonces los demonios perderían una gran ventaja en sus reclutamientos humanos. Después de todo, la magia del diablo es una de las principales razones por las que los humanos aceptan la propuesta de convertirse en un diablo reencarnado. Una magia que puede utilizarse únicamente con la imaginación es extremadamente versátil y mortal. Y este niño, que no tenía más de 12 años, creó un artefacto que puede utilizar lo que podría lograr con más recursos. ¿O simplemente tiempo? La mujer de cabello castaño tembló de miedo solo de pensarlo. ¿Puedes usar tu magia para construir un piso debajo de ese garaje, no? Le pregunté a Benelana, que estaba parada a mi lado. Las habilidades de Ars Goetia eran fascinantes, ya que podía invocar a Benelana en cualquier lugar que quisiera. La magia de los demonios era algo muy especial, y usar su propia magia contra ellos me daba una sensación de satisfacción. También recordé más sobre High School de XD, recordé haberlo visto cuando estaba en esa etapa de adolescente cachondo en aquel entonces. Después de eso, apenas recuerdo haberlo seguido, ya que pasaba la mayor parte del tiempo comprando acciones y enriqueciéndome vendiendo licencias de aplicaciones de teléfono y de aplicaciones de computadora. Fue una época en la que pasé de animes de fanservice sin sentido como de XD a seinen en mi tiempo libre. La cantidad de trama que puedo recordar es muy básica, todo lo que recuerdo es que Kourou, una ciudad al otro lado del mundo, es el punto central de toda la acción. Eso significa que me quedaré aquí mismo, a más de 8000 kilómetros de Japón. Sí. Todos los demonios pueden hacer cosas básicas como estas. ¿Tienes alguna información específica, maestro?, preguntó simplemente, todavía tratando de superar el hecho de que me estaba llamando maestro inconscientemente. Un truco que el viejo Salomón agregó al sistema, al parecer, lo pasé por alto porque no encontré sentido en verificar la parte de cómo los demonios se dirigirán a su maestro. Como se esperaba de un hombre que tenía un harén y un ejército de esposas, comenzaremos por las escaleras. Luego, una sala principal seguida de varios conjuntos de pasillos. ¿Deseas una base subterránea? Eso es bastante infantil de tu parte, maestro, dijo Benelana con una risita. Bufido. No creo que a mucha gente le guste el espectáculo de luces que voy a hacer en el ático, dije poniendo los ojos en blanco. No era la primera vez que ella intentaba provocarme una reacción de esa manera. Puedo suponer que estaba tratando de averiguar más sobre mí a medida que avanzábamos en esta relación amo-sirviente. Sí, supongo que tienes razón, podría utilizar algunos de los recursos de mi familia para comprarte un terreno, ofreció con una sonrisa muy amable. Buen intento, pero no. Sacudí la cabeza ante el intento de la mujer diabólica de atraparme en su red. ¿Qué pasa con tu familia? ¿Debería seguir alterando sus recuerdos?, me preguntó en otro tono. Sí, pero una vez que hayas terminado con el sótano, ya no necesitaremos hipnotizarlos más. Sí, mi familia descubrió casi inmediatamente que algo no andaba bien conmigo cuando invoqué a Benelana. La mujer demonio necesitaba alterar sus recuerdos con hipnosis. Todavía no he aprendido magia hipnótica, pero hablaré de eso cuando empiece a estudiar las artes relacionadas con la mente. Después de realizar algunas modificaciones, pude moverme por mi casa con más libertad.
Sin embargo, no se realizó ninguna modificación importante, solo el hecho de que ahora puedo practicar magia libremente. Y por supuesto la existencia de Benelana, cuanto menos sepan, mejor. Una vez que caminamos hacia el garaje, encontré el lugar donde quería que estuvieran las escaleras debajo del garaje. La dama diabólica de cabello castaño, con un gesto casual de la mano, invocó varios círculos mágicos Gremori y comenzó literalmente a cavar el suelo. Bueno, más bien, eliminarlo de la existencia. Y en menos de 30 minutos, me encontraba en una habitación a la que descendían las escaleras recién creadas. Aunque la creación de la habitación fue rápida, hay bastante magia ambiental en el aire, dije después de sentir la magia en el aire. El método era bastante simple, es parte del entrenamiento para fortalecer el cuerpo. Canalizas la magia a través de tu cuerpo tanto como puedas hasta que te canses, enjuagas y repites. Con el tiempo, desarrollarás un sentido natural de la magia. También ayuda a tener una conexión mágica con alguien. En mi caso, fue la mujer diabólica de pelo castaño que estaba a mi lado, acelerando así todo el proceso de desarrollo del sentido. ¿Es malo?, preguntó Benelana levantando una ceja al escuchar mi comentario. ¿Normalmente? No. Pero estoy planeando hacer artefactos y experimentar con rituales y círculos mágicos, por lo que la energía del diablo se mezclará con la energía mágica humana normal o cualquier otra energía que vaya a emular en el futuro. Le expliqué casualmente ya que no había necesidad de que le guardara nada en ese aspecto. ¿De qué tipo de artefactos estamos hablando? ¿Como los 10 anillos? Podía oír lo nerviosa que estaba cuando surgió el tema de los 10 anillos. Sí, los anillos son simplemente absurdos incluso para los estándares de DXD, el tipo Solomon podía negar cualquier tipo de energía, incluida Touki, la única forma de vencerlo era a través del combate físico puro. Lo cual también era bastante imposible ya que podía usar cualquier magia de cualquier panteón más sus 72 pilares. Se podría decir que él era la carta de triunfo del dios bíblico contra los demonios. En otras palabras, si el tipo no hubiera muerto, el inframundo habría perdido y los 72 pilares de Lucifer se habrían convertido en los 72 pilares del Ars Goetia de Salomón. Los anillos son bastante buenos, pero ya había mejorado esa fórmula cuando estaba leyendo sobre la construcción de Sacred Gear. Estoy planeando hacer cosas mucho mejores, dije encogiéndome de hombros. Mientras miraba hacia otro lado y miraba a mi alrededor imaginando cómo me gustaría hacer mi nuevo taller. Pude sentir cómo la dama diabólica se puso completamente rígida por un momento. Entonces, ¿es cierto que el dios bíblico le había dejado el método de creación de Sacred Gear a Salomón?, preguntó con incredulidad. No exactamente. No existe un método verdadero ni un modelo específico. Todos son artefactos de 2 dimensiones. Decidí explicarle esto, ya que ella necesita estar en la misma sintonía que yo. ¿Bidimensional? De hecho, un humano es un ser tridimensional, hecho de cuerpo físico, alma y esencia o energía espiritual. Los Sacred Gears, al ser creados, se transforman en un elemento espiritual que luego se adhiere al alma de uno y se desprende después de la muerte del anfitrión. Hay formas de hacer que el dispositivo sea físico. Pero la bidimensionalidad es mucho más segura ya que uno no puede tocarlo realmente sin algún tipo de entrenamiento. Le expliqué lo más sencillamente que pude. Big G tiene un sistema o una base sobre cómo se crearon todos sus engranajes físicos y espirituales, pero ese sistema a esta altura ya tiene muchas grietas. Especialmente por parte de los caídos que están tratando de descifrar los misterios de sus objetos. Es como un firewall para nuestro sistema operativo, eso me trae algunos recuerdos. Ya veo, estoy segura de que a los caídos les gustaría saber dónde vives, dijo la diabla de cabello castaño con una sonrisa falsa. Lo siento, Benelana, pero después de pasar tanto tiempo a tu lado, ya había descifrado algo de tu personalidad. A ella siempre le gusta bromear cuando está nerviosa. Especialmente cuando está conmigo. Parece que está bastante aterrorizada por su raza demoníaca. Debería decirle que si no son traviesos no tienen por qué tenerme miedo. Bueno, lo dudo, ya que había secuestrado a uno para que fuera mi familiar entonces, probablemente tenga miedo de que no me contenga porque creo que son malvados. Tal vez. Cuando terminemos aquí, Benelana, dudo que muchos puedan entrar a mi garaje, dije con una sonrisa burlona mientras pensaba en cosas que agregar a mi garaje. ¿Aún vas a llamar a esto un garaje?, preguntó ella levantando las cejas. El garaje es la fortaleza del hombre, dije con sabiduría, todavía recordaba el garaje de mi vida pasada. 5 pisos más abajo, con más de 50 supercoches y megacoches, algunos de ellos incluso eran de mi creación.
Si bien nunca había agregado ningún tipo de seguridad letal allí, tenía una de las mejores medidas de seguridad disponibles en el planeta. Pero ni siquiera eres un hombre, dijo el demonio Bael poniendo los ojos en blanco. ¿Estás hablando física o mentalmente? Le pregunté con los brazos cruzados. Ella levantó ambas manos en señal de derrota. No parecía querer ir en esa dirección. Olvidas que ya casi tengo 13 años. Lo que quiero decir es que un hombre naturalmente querría tener su lugar especial, especialmente yo. Ya que lo único que quiero es jugar con las cosas en paz. Muy bien, ya que esto es lo que quieres. No es que pueda decirte que no, dijo mi familiar diabólica con un suspiro. Puedo ver que no entiende. Bueno, ella es una mujer. Bien. Ahora tenemos que ajustar la ubicación del taller principal, tiene que estar justo debajo de esa avenida. De modo que, una vez que un coche esté terminado, la sección pueda descender y el coche pueda salir, dije mientras recordaba mi villa en Alemania. El país donde solía probar mis coches en sus carreteras. Suspiró. Como desees la diabla de cabello castaño, simplemente suspiró y continuó con su trabajo de ampliar mi garaje. A estas alturas, Benelana ya era constructora, profesora, psicóloga, una profesión en la que una persona escucha la historia de otra por dinero. Y luego ocurrió lo contrario cuando terminó recibiendo clases de una niña de 12 años, casi de 13, sobre magia, entre todas las cosas que ella todavía no puede comprender. Sin embargo, ella encuentra esta época de su vida bastante fascinante, pero entonces sucedió. Su marido, con una decisión bastante arbitraria, decidió comprometer a su pequeña hija con el menor de los Fennecs. Fue tan inesperado que hasta Benelana se quedó sin palabras y su pequeña hija Rías se puso histérica porque le quitaron la elección de las manos. Maestro, por favor, necesito regresar a casa, ¿puedo tomarme una semana libre? El demonio Bael le suplicó a su maestro que finalmente se había mudado a su nuevo garaje. Claro. No te necesito ahora mismo. Le hizo un gesto para que se fuera. Marcus tenía varios círculos blancos dibujados y un montón de arcilla de aspecto simple junto a ellos. El mismo material que usará para fabricar sus artefactos. Bael puede suponer que su maestro ya estaba pensando en planes para fabricar algunos de los artefactos locos de los que le había hablado antes. No es que Benelana pueda recordar mucho, ya que todavía estaba en shock al descubrir que su maestro sabía cómo hacer Sacred Gears y no podía decírselo a nadie ni escribirlo a nadie. Su cerebro ni siquiera funciona en esa dirección cuando no está cerca de su maestro, lo que significa que su línea de pensamiento ya fue afectada por Ars Goetia. Eso es simplemente aterrador. Bueno, por ahora, debería dejar de pensar en eso y centrarse en su pequeña niña, que acababa de descubrir la cruda verdad de ser la heredera de una casa del Pilar. Pocos días después. Si bien Benelana hizo su trabajo a la perfección, usa su magia de manera extremadamente libre, lo que significa que en el momento en que la dispersé y la recogí, todo mi garaje subterráneo se oscureció, o sea, que necesitaba luz, y luego me di cuenta de que también necesitaba agua. Como no tenía pensado bajar a la superficie solo para lavarme las manos o hacer pis, entonces, la primera luz. Muy simple, con magia especialmente, terminé con eso en solo unos días. Podría haber optado por un simple conjunto de runas para iluminar la habitación, pero en su lugar, opté por un recipiente de vidrio perfectamente sellado que emite luz LED pura. No se utilizó magia después de la alquimia, la electricidad también fluye a través de los cables como energía para el techo. ¿Y la fuente de energía? Los generadores mágicos eran estúpidamente fáciles de fabricar en este mundo laxo. Si los demonios o cualquier raza conocieran este concepto simple que estoy utilizando ahora, podrían fácilmente tomar el control de los problemas energéticos del mundo y monopolizar la energía. Bueno, de todos modos, después de crear un simple reactor de aire a magia, magia a energía, terminé con los problemas de luz y tenía suficiente energía para alimentar mi garaje y hacer funcionar algunas PC. Pero entonces surgió el problema más difícil y es la plomería. Suspiró. Debería haber aprendido ese truco de magia del diablo antes de enviar lejos a Benelana, dije con un suspiro mientras cruzaba los brazos. Pensando en una solución a este problema, bueno, supongo que debería convocar a alguien que conozca el agua mejor que nadie. Pensé por un momento y recordé lo que mi demonio familiar me dijo sobre los demonios. Me vino a la mente un pilar específico. Entonces se trata de Serafayuna Satán, que también me servirá como músculo si es necesario. Ya que es uno de los seres más fuertes que los demonios pueden ofrecer y es experta en agua y hielo, con esa idea en mente, me dirigí a la habitación que servirá como estación de invocación. Momentos después comencé a dibujar otro círculo de invocación de Ars Goetia. Inframundo.
En la capital de la raza diabólica, la ciudad Lilith, en la oficina principal del Satán Leviatán, un tal Satán estaba haciendo su trabajo con una mirada ligeramente molesta. La demonio de cabello negro estaba molesta con la cantidad de papeleo que tenía que hacer todos los días. Como responsable de las relaciones diplomáticas entre su raza de demonios y otros panteones, constantemente tiene que lidiar con cosas relacionadas con demonios de clase alta que arrebatan humanos justo debajo de las narices de alguna deidad. La mayoría de las veces es solo para que algunos dioses se quejen porque están aburridos y buscan una excusa para causar problemas. Luego también tuvo que lidiar con el consejo de ancianos que se quejaban de algunas cosas sin sentido. Serafall ni siquiera podía recordar si había algún problema real con el que tuviera que lidiar aparte de esas tonterías que aparecían constantemente y la hacían lidiar con el papeleo. ¿Y ahora qué? Salió de sus documentos y miró a su alrededor. Sus sensibles sentidos mágicos estaban captando una extraña energía diabólica que acababa de aparecer debajo de ella. Su mirada bajó y vio un círculo mágico blanco formándose allí. No recuerdo haber tenido un contrato de invocación programado. Se dijo a sí misma la demonio de cabello negro antes de notar el símbolo de la casa a la que pertenecía la persona que la estaba invocando. ¿Qué casa es esta? Su mente repasó rápidamente todas las listas de símbolos que solía ver. Pero esta no era ninguna de ellas. En verdad, ni siquiera recuerda ningún color blanco que se haya usado para la invocación. Estaba a punto de invocar su poder mágico, pero... ¿Qué? Sus ojos se abrieron a un nivel cómico cuando sintió que su magia no la escuchaba. De ninguna manera, los 10 anillos, la habilidad de anular y apoderarse de la energía demoníaca. Esto es, la expresión facial de Serafall palideció. ¿Solo hay un ser que podría hacer eso? ¡No! Solo había un simple humano que podía hacerle esto a los demonios. ¿Pero cómo? Antes de que pudiera hacer otro ruido, esta vez para pedir ayuda, la llamaron de su oficina así, como, así. De vuelta con Marcus. Cuando pensé en Serafall, pensé que sería un demonio obsesionado con chicas mágicas. Pero, cuando la invoqué no fue nada parecido a lo que había pensado en verdad. Ella vestía un vestido azul, que me recordaba a esas bolas tontas que la gente solía sostener por cualquier logro tonto que hubiera logrado, las sostenían. Pero era realmente molesto, aunque lo único bueno eran los vestidos femeninos que tenían esas espaldas expuestas. ¿Tú eres el próximo Salomón? Preguntó con incredulidad. ¿El próximo Salomón? Supongo que sí, dije encogiéndome de hombros mientras miraba al Leviatán actual. Ya veo, entonces eres como Ajuka. Puedo decir que mi proceso de pensamiento se está viendo gravemente afectado por esto. Nunca había oído hablar de esto del Salomón original. Escuché que le gustaba que sus mujeres diabólicas fueran lo menos afectadas posible. Eso significa que has mejorado el círculo de invocación ideado por el dios bíblico y Salomón. Eres un pequeño monstruo, ¿no? Dijo con una ceja fruncida y su labio temblando ligeramente. La dama Satán estaba enojada pero al mismo tiempo muy, bueno. Suspiró. He escuchado las leyendas. Mi vida ahora es tuya, ¿no es así? He oído que los pilares de Ars Goetia están completamente conectados con su dueño. En efecto, los demonios saben bastante sobre Salomón. Sobre todo porque el libro nunca fue estudiado. Ningún demonio puede tocarlo. En el momento en que Salomón era un cadáver, el libro fue destruido por los demonios. ¿Cómo lo tienes entonces? Preguntó Serafall con los ojos entrecerrados. Este era el límite de la cantidad de ira que podía mostrarme. Eso, mi demonio, es algo que algún día podrías aprender. Ahora, sin embargo, necesito tu experiencia en manipulación del agua. Decidí no responder a eso. Fue bastante satisfactorio ver a Serafall hacer ese puchero. Bien, no es como si pudiera decirle que no a mí, maestro. ¿Qué tan poderoso es este vínculo? Los hombros del demonio de cabello negro temblaron un poco. Cuanto más poderoso eres, más poderosa es la atadura. En tu caso, es algo fuera de serie. Ya que eres un demonio supremo, dije con una sonrisa burlona. Tonterías. Cuanto más fuerte soy, más débil debería ser. Es sentido común. Dijo con una mirada enojada y enfurruñada. La atadura se hizo a partir de tu energía y fue grabada en tu alma por la invocación de Ars Goetia. La única forma de quitármela es que yo muera y, a su vez, que tú mueras. En el momento en que tu alma abandone tu cuerpo y la energía demoníaca se evapore, tu cadáver seguirá teniendo ecos de Ars Goetia.
El dios bíblico fue muy minucioso con el diseño y Salomón solo disfrutaba del hecho de esclavizar a las malas mujeres diabólicas. Serafalla se puso completamente pálido después de oírlo. Parece que las historias no eran tan aterradoras como la realidad, algo que ocurre raramente. Ella, el leviatán Satán haciendo trabajos de fontanería. ¿Qué clase de locura es esta? Bueno, ella no está haciendo exactamente el trabajo de un plomero, pero aún así es lo más parecido que se puede hacer. Desde colocar tuberías en lugares específicos hasta trabajar con la presión del agua. Nunca antes había hecho un trabajo de este tipo. Pero, en el momento en que su maestro, ese mocoso, le dijo lo inútil que era, el leviatán Satán decidió simplemente aceptarlo y hacerlo. Y así, en pocos días, por fin había terminado. Su garaje subterráneo ahora tenía agua corriente. Las consecuencias de sus acciones. Ahora estaba atrasada en su trabajo. Ella faltó a varias reuniones y Serafalla sin duda tiene varias pilas de documentos y papeleo esperándola. ¿Terminamos aquí? Por favor. Déjame ir. Prometo que seré un buen diablo. Satanás estaba prácticamente arrodillado frente a su maestro. La mujer no podía recordar la última vez que suplicó algo. Pero, a estas alturas, tenía que hacerlo. Tenía muchísimo trabajo que hacer. Y estaba atrasada con el cronograma. Está bien. Vuelve conmigo cuando tengas varias horas libres. Dijo eso con un tono autoritario y Serafalla casi sonrió al escuchar eso. Por fin. Un poco de libertad. Entiendo. Volveré contigo cuando pueda. La mujer demonio de cabello negro respondió felizmente, pensando que podría regresar cuando hubiera decidido el momento apropiado. No, volverás en cuanto hayas terminado todo el trabajo importante. No solo cuando puedas. Chasquido. El leviatán Satán chasqueó la lengua por un segundo, su amo estaba preparado. Está bien, eso es lo que haré. No eres mi primer demonio, Serafall. Ya tengo práctica con Benelana. Mira esto. Marcus se puso en posición cuando estaba a punto de preguntarle algo. Serafall, ¿planeas difundir alguna información sobre mi existencia? Le preguntó el siguiente Salomón con una sonrisa. Por supuesto que lo soy. Tu existencia es una de las peores cosas que le podrían pasar a la raza de los demonios. En el momento en que Serafall dijo eso, se agarró la boca tratando de evitar que se le salieran los frijoles. Eso será un error. ¿Recuerdas? Mi vida está ligada a la tuya. Si sueltas la sopa, otras facciones acabarán enterándose de esto. Y 2. Olvidas que no puedes difundir la información de ninguna manera. La forma en que he programado el proceso de pensamiento es que no puedes pensar consciente o inconscientemente en difundir la información. En lugar de bloquear los pensamientos, hago que ni siquiera puedas pensar en ellos, le expliqué casualmente. ¿Acabas de decir que tienes a Benelana Gremori como tu primer pilar diabólico? Serafall preguntó con incredulidad. ¿Cuándo? ¿Cómo? La mujer diabólica de cabello castaño es la madre del actual Lucifer. Estuvo conmigo casi un año entero. En ese momento, la Satán de cabello negro sintió que la desesperación crecía en sus entrañas. ¿Cuán poderosa era esta cosa de Ars Goetia? Serafall incluso conoció a Benelana durante ese periodo. Y sintió que no le pasaba nada malo en absoluto. Parece que lo entiendes ahora, dijo con una sonrisa amable. Una sonrisa que le recuerda al actual Satanás Leviatán, los demonios de antaño y las historias que escuchaba mientras crecía. Suspiró resignado. Lo entiendo, maestro, siempre y cuando no estés tramando nada contra mi raza, no intentaré encontrar una salida a esto. ¿Podemos llegar a ese tipo de acuerdo? Al final, Serafall decidió que su raza tenía prioridad sobre sus sentimientos personales. De hecho, podemos tener ese tipo de trato. Mi pasatiempo y mi estilo de vida es la artesanía y siempre será la artesanía y la experimentación. Mientras pueda conseguir cosas para mi artesanía, no interferiré con tu raza. La única razón por la que había invocado a Benelana fue porque era una Bael y miembro de la casa del Gran Rey. Tu invocación fue por tu manipulación del agua y la fuerza de un demonio de clase suprema. Ya veo, así que es como a Juca, esto es una buena y una mala noticia. La buena noticia es que no le importará la política del diablo. Lo cual también es una mala noticia. Necesito establecer algunas reglas básicas. Es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente desde un punto de vista tan débil. Serafall entonces se dio cuenta rápidamente de que también podía usar el secreto contra él. Ya veo, entonces tenemos un entendimiento. Como Satán Leviatán tengo una agenda muy ocupada. ¿Y si me convocaras en medio de una reunión o peor aún, cuando tengo una reunión con miembros de los otros panteones sería un desastre?
dijo el demonio de cabello negro muy serio. En efecto. Aquí es donde utilizaremos nuestro vínculo mental. ¿Nuestro qué? Preguntó Seraphale levantando las cejas. Ars Goetia te unió a mí, puedo sentir tus emociones hasta cierto nivel y. Marcus dejó de hablar y en su lugar. Haz esto, podemos empezar a hablar mentalmente entre nosotros, comenzó a hablar directamente en su cabeza. Esto hizo que el leviatán Satán tragara saliva nerviosamente otra vez. Semejante poder sobre ella era simplemente aterrador. No es de extrañar que Solomon fuera un secreto tabú de primera clase. Cuando escuchó por primera vez historias sobre este mago humano, pensó que era solo un hombre del saco humano, una historia inventada para que los demonios atacaran menos a los humanos o de lo contrario Salomón los esclavizaría. Resulta que él era tan real que ella incluso terminó siendo uno de sus pilares, bueno, no el original sino su sucesora. Ya veo. Entonces, por favor, pregúntame mentalmente primero antes de invocarme, ¿de acuerdo? Cuanto menos gente sepa sobre esto, mejor será para ti, ¿no? Seraphale preguntó con cautela y al mismo tiempo usando lo que quería, el secreto. Muy bien, tenemos un trato. Gracias, maestro, dijo mientras le hacía una reverencia. Luego, invocando su círculo leviatán, desapareció del taller. Una vez que ella se fue, Marcus miró su mesa de trabajo. Es hora de hacer algunos retoques. Casi saltaba de alegría solo de pensarlo. Al principio decidí hacer algunas armas básicas basadas en gatillos. Comenzar desde lo más básico y luego ir avanzando. Una vez que el sistema esté listo, podré trabajar en cosas más grandes y mejores, como agregar elementos a las cosas y cosas así. Después de tener listo el material de arcilla neutra, lo torné fino como el papel y lo esparcí uniformemente sobre la mesa. Una vez hecho esto, comencé a dibujar los círculos rúnicos. El primero reacciona al movimiento, lo absorbe y luego envía la energía al segundo círculo, que luego la convierte en magia. Una vez que la energía se transforma en energía mágica, fluye hacia los círculos aceleradores, donde adquiere más poder y luego pasa por los círculos de aumento para obtener un efecto amplificado antes de llegar a los círculos de liberación final. Después de terminar con las runas, la arcilla fina que parecía papel ahora estaba llena de círculos. El sistema de disparo de magia ya está listo. Ahora solo falta darle forma. La forma más obvia es una pistola. Despertador. ¿Ya son las 17? Maldita sea, esto lleva mucho tiempo, me dije mientras miraba mi trabajo sobre la mesa. Pero primero, algo de comida. Al día siguiente volví y comencé a trabajar en el diseño del formulario. De la forma similar al papel a la de una pistola que cabe en la mano. Me tomó varios días que luego se convirtieron en varias semanas. En el camino, también pasé mucho tiempo simplemente escribiendo las futuras mejoras para este, lanzador de magia. Una pistola mágica. Castor. La arcilla de apariencia simple se había transformado en metal y el objeto ahora finalmente parecía una pistola de metal simple. Lo primero que noté es que pesa bastante para mi cuerpo de 13 años. La pistola en sí parecía una Glock normal. Tenía una ranura para cartuchos para futuras mejoras y tampoco tenía gatillo de seguridad. Bien, primera prueba, me dije a mí mismo mientras tomaba el arma y caminaba hacia la sala de pruebas. La única habitación donde la magia del diablo estaba muy presente en el aire. Por la sencilla razón de que estaba encantada para recibir golpes. Para la prueba, me puse unos guantes y más ropa protectora de lo habitual. Si bien había hecho los cálculos para que no explotara al usarlo, estaba listo para sumergirlo en el agua por si algo salía mal. Prueba número 1. Apunté el arma hacia la pared, sosteniéndola con ambas manos. 3, 2, 1. Y apretó el gatillo. En ese momento pude escuchar un zumbido que provenía del arma y comenzó a calentarse antes de que apareciera un círculo blanco al final del cañón, liberando una ráfaga de energía en forma de perno. Se estrelló contra la pared creando un agujero de al menos unos centímetros de profundidad, y al ver que tuve éxito saqué mi grabadora de voz. La prueba número 1 fue un éxito, punto clave de interés, el calentamiento del arma, la proximidad de los círculos generan un exceso de calor, lo suficientemente potente como para empezar a calentar el titanio. Se necesita un posible sustituto del metal, posiblemente se recomienda un sustituto sobrenatural. La carga del disparo es de unos 3 segundos. Es necesario acortar el tiempo. Posiblemente círculos de aceleración adicionales. Quizás usando el método del riel, en el propio cañón. Informé en la grabadora antes de presionar el botón de pausa. Luego volví a mirar el arma y pude ver que ya se estaban manifestando algunas deformaciones. Cierto, uno de los metales humanos más fuertes y se está derritiendo como si nada.
Diablos, necesito verificar el material que Big G usó en sus Sacred Gears. Recordando mentalmente lo que había leído sobre los Sacred Gears, el tipo tenía múltiples tipos de fórmulas dependiendo de qué equipo. Los Longinus incluso usan las energías de la bestia como material para armaduras, pero eso es simplemente pedir que traigan un arma específica para lidiar con ese tipo de energía. ¿Cómo sobrevivió ese pervertido tanto tiempo solo con energía de dragón? Si fuera yo, el cazador, entonces habría seguido el camino de Batman y habría sacado todo lo que pudiera de las debilidades de los dragones como lo hizo contra Superman. Bueno, es hora de volver a la mesa de dibujo. Maestro, ¿qué estás haciendo? Escuché el tono curioso de mi segundo familiar. Oh, será, has vuelto, has estado ausente durante bastante tiempo. Mentalmente recordé que había estado ausente durante varias semanas. Se vería que Venelana está disfrutando de su libertad ya que ni siquiera intentó aparecer. Bueno, la invocaré cuando la necesite. Estoy probando un conjunto de runas con forma de pistola. Como puedes imaginar, puede lanzar balas cada 3 segundos. Le dije eso a Seraphale mientras le entregaba la pistola. ¿Hiciste esto durante el tiempo que estuve fuera? Preguntó con los ojos muy abiertos. Sí. Lo hice de manera bastante casual. Como las ideas se me ocurrían constantemente a lo largo del camino, podría haberlo hecho varios días antes, expliqué con naturalidad mientras repasaba el material que tenía sobre la mesa. Ya que estás aquí, ¿puede tu magia diabólica crear maniquíes duraderos? Le pregunté con indiferencia. ¿Oh? ¿Sí? Quiero decir que sí. Seraphale salió de su sorpresa mientras miraba el arma y luego a su maestro. Genial. Entonces harás algunos de ellos en la sala de pruebas. Ah, y también tendré que reforzar las paredes allí. Dije eso mientras recordaba lo frágil que era la pared. Bueno, le hice un gesto para que me entregara el arma, ya que necesitaba comenzar con mis actualizaciones. Maestro, solo puedo estar aquí unas 3 horas antes de tener que regresar a mis tareas, me informó con seriedad. Ya veo. Es tiempo suficiente para actualizarlo a un Mark II. Seraphale no dijo nada mientras me veía mejorar el arma. Desarmarlo fue bastante fácil ya que lo había construido para que fuera fácil de montar y desmontar. Una vez que revisé el interior de la pistola, resultó ser lo que esperaba. El titanio comenzó a deformarse. O es la magia en sí o el calor generado por los círculos, lo cual no debería ser normal. Por ahora, sin embargo, utilicé rápidamente el círculo de transmutación para arreglarlo y luego comencé a trabajar en las mejoras. Primero, se construirán pequeñas barreras dentro y sobre el cañón, que actuarán como un riel para la energía. Esto mejorará el flujo de energía, luego se agregarán más círculos aceleradores para lances más cortos. Y listo, dije mientras terminaba de ensamblar el arma. ¿Acabas de poner magia de barrera dentro de esta pistola? Preguntó con incredulidad. Oh, querida Sera. Qué poco sabes sobre lo mucho que puede ayudar una simple pared en esta situación. No es solo magia de barrera. ¿Has oído hablar del magnetismo? Le pregunté con una sonrisa. ¿Qué tiene que ver con eso? Me preguntó sin entender lo que le estaba diciendo. Verás, las barreras impiden que el calor llegue al metal y a su vez ese calor permanecerá dentro generando más magia. Pero esa no es la parte principal. ¿Ves el cañón en sí? Lo uso como un riel para acumular potencia. Cuanto más largo sea el cañón, más potencia puede acumular. Es un concepto simple que los humanos usamos en general, dije encogiéndome de hombros. Dice usted, dijo algo en voz baja. ¿Dijiste algo? No. Vamos a ver qué tan bueno es. Dijo felizmente mientras tomaba mi mano y comenzaba a jalarme hacia la sala de pruebas. Bien. Con un crujido, como un trueno, un rayo de energía azul se estrelló contra un maniquí. Explosión crepitante. Desintegrándolo completamente. La segunda prueba fue exitosa, como se esperaba. El sistema de rieles y la magia de barrera solucionaron el problema de calentamiento y aumentaron la potencia en un 150% aproximadamente. La desventaja es el retroceso. Creo que casi me disloqué el hombro. Las posibles soluciones son el refuerzo mágico natural y el ejercicio regular con el crecimiento natural del cuerpo, dijo Marcus a la grabadora de voz. El mocoso es realmente la versión humana de Ajuka, tal vez incluso peor. No recuerdo que Ajuka fuera así a esta edad, solía pasar su infancia leyendo, mucha lectura, solo comenzó a hacer experimentos adecuados cuando terminó con la magia. Seraphale pensó con la frente sudorosa mientras hacía una comparación entre Satanás Beelzebub y el próximo Salomón. Son iguales en lo que se refiere a crear cosas nuevas.
Mientras que Satanás Belcebú se deja a su suerte por la sencilla razón de que nadie puede controlarlo, ya que simplemente se iría y seguiría haciendo lo suyo. Lo cual es extremadamente peligroso. Es por eso que el consejo del diablo no intenta controlarlo. Pero su maestro es diferente, el niño apenas tiene 13 años y ya creó un arma superior a las que usa la iglesia. Lo peor de todo es que no tiene idea de cómo controlarlo. ¿Algún comentario? Le preguntó Marcus a Seraphale mientras caminaba hacia su lado. Bueno, parece superior a las armas que usan los exorcistas, dijo el leviatán satánico con un suspiro. ¿Qué puede decir? Por favor, no vendas esto a la iglesia. Sí, eso pensé. El caso es que hice que el área del cartucho de munición actuara más como un programa, dijo mientras mostraba la ranura vacía para el cartucho de munición. ¿Actuar como un programa? Preguntó confundida. ¿Sabes de videojuegos, verdad? Le preguntó, recordando que Seraphale es una chica mágica llamada Leviathan, ¿sí? Bueno, ¿conoces esos viejos tiempos en los que ponías un cartucho para jugar a un juego específico? Sí, tenía una mirada de comprensión mientras comenzaba a juntar las cosas. Piénsalo de esta manera. Dependiendo del cartucho que pueda disparar el arma, energía demoníaca, energía sagrada, energía de dragón, dijo con una sonrisa burlona. Eso no es todo, dependiendo del cartucho puede ser una minigun, un cañón de partículas o incluso un cañón mágico, aclaró Marcus más con una sonrisa. Pero es una pistola. Te perdiste la parte cuando dije que es un objeto que convierte el movimiento en energía, luego la energía en magia que se acelera y se libera como un arma. Dijo con las cejas levantadas. Sí, pero parece una pistola, intentó procesar cómo una pistola puede ser como un cañón. El aspecto es puramente para la forma en que la mano humana la sostiene. No hay nada que se parezca a una pistola humana en su interior. Todo lo que hay son 37 círculos mágicos que funcionan como un sistema. Básicamente, un Sacred Gear de nivel bajo a medio, ya que los de nivel bajo generalmente solo tienen 31 círculos en su interior. Pero, me estoy desviando. Solo puedo llamarlo un pseudo Gear ya que use materiales humanos como base, le dijo mientras hacía girar el arma en su dedo. Se sentía satisfecho. En su elemento. De nuevo a hacer cosas. Por fin ha vuelto. En el momento en que Seraphale lo escuchó mencionar los Sacred Gears, recordó los infames 10 anillos de Salomón. Los pseudo-sagrados Gears construidos por Salomón para Salomón. Los mismos que hicieron que la mayoría de lo sobrenatural, independientemente de sus poderes, fueran simplemente inútiles frente a los humanos. Una de las razones por las que le llamaban el hombre del saco de la raza del diablo. Entonces, ¿es cierto? ¿Que Salomón pudo hacer Sacred Gears? Seraphale preguntó con más miedo que nunca. Eso significa que su maestro no solo es un genio del nivel de Ajuka, puede atar demonios a sí mismo, sino que también tiene el plano del dios bíblico para hacer Sacred Gears. ¿Qué tan peligroso es él? En términos sencillos. Sí. Hasta ahora, con algunas pruebas, podría crear uno de alto nivel. Pero un Longinus. Necesito comprobar uno en acción. Hacer algunos estudios. Verificar las lecturas de energía. Big G utilizó un concepto como base para algunos de ellos, yo podría hacer lo mismo. Con la emulación adecuada de la energía del dragón, podría hacer algo similar a Boosted Gear y Divine Dividing. En el momento en que la mujer demonio de cabello negro escuchó que podía hacer algo parecido a Boosted Gear o Divine Dividing, su mente se detuvo. La forma en que lo dijo sonó como si para él fuera solo cuestión de tiempo. Imposible, solo hay 2 dragones celestiales y ellos sirven como núcleos de esos engranajes. Satán Leviatán razonó con él, ya que quería creer que él no podía hacerlo porque ya era lo suficientemente peligroso. Pero, cuanto más tiempo pasaba cerca de él, más miedo sentía por lo que él podía hacer. ¿Oh? ¿Crees que es imposible? Le preguntó divertido. En la base, dime, ¿qué es un dragón? Añadió otra pregunta encima con una ceja levantada. Básicamente, un dragón es solo una energía inteligente que se cristaliza en el reino físico. Todo lo que necesito hacer es imitarlo, crear inteligencia artificial para una masa de energía y será un núcleo de dragón para mí. Dale algunas habilidades de dragón previamente programadas y tendré algo similar a Boaster Gear o Divide Dividing. Aún así, no serán tan poderosos como el par de engranajes original, razonó Seraphale. Es cierto, pero ¿qué pasa con el Mark II? ¿Mark Iri? ¿O el Mark XX? Le preguntó con una mirada curiosa. Ahora la dama demonio de cabello negro se ha dado cuenta de lo que esto significa. Una vez que descubra cómo hacerlo bueno, será caótico, todos querrán un pedazo de él. En ese momento, el miedo que sentía hacia él desapareció.
En su lugar, fue reemplazado por el deseo de que lo necesita de su lado. Ya que no puede matarlo. Por la sencilla razón de que ella también morirá. Solo queda un simple deseo de que él necesita estar del lado del diablo. Conociendo a los ángeles actuales, ellos nunca querrán que el segundo Salomón esté cerca de ellos, ya que la mayoría de los ángeles odiaban al hombre, solo el Dios bíblico lo amaba por la sencilla razón de que Salomón quería controlar y esclavizar a los demonios en lugar de matarlos. No te preocupes, ya que eres mía, haré algo para ti, le dijo casualmente. ¿Lo harías? ¿Pero por qué? Preguntó con incredulidad mientras su cerebro se detenía por un segundo y no podía entender. Porque eres mía, mi pilar, mi poder. ¿Ya lo olvidaste? Le preguntó, también con incredulidad porque ella todavía no había comprendido su situación. ¿O es que algunos de ellos son así de lentos? En ese momento, Serafalla casi se da un golpe en la cara. Un pequeño gemido escapó de sus labios. ¿Qué tan lenta soy? Por supuesto, soy suya, soy su poder. No necesito pensar en eso. Darme sus creaciones lo hará más poderoso. Ella entendió que sí, lo más probable es que fuera una de las primeras en usarlas en algún tipo de batalla. Soy una persona de alto perfil, maestro. Su secreto no durará tanto si lo demuestro delante de todos, dijo la mujer demonio con el ceño fruncido. Comenzó a usar una mentalidad diferente en torno a su maestro. En lugar de mostrarse renuente, ahora está tratando activamente de ayudarlo. No te preocupes, no planeo esconderme para siempre. Además, no voy a desplegar correos de escala en el corto plazo. Se necesitan bases para eso. Pero eso no significa que no pueda ayudarte con los dispositivos, dijo con una sonrisa cómplice. Una sonrisa que significa que sabe algo importante sobre ella. Ayúdame con los aparatos. ¿De qué aparatos estás hablando? Serafalla intentó entender qué podía darle. Lo único que le importa es Sotán y su trabajo como Leviatán. El que reducirá la cantidad de papeleo que haces como Leviatán. Dijo eso con una mirada cómplice. En ese momento, la opinión de Serafalla sobre su maestro pasó de +10 a +70. Por la sencilla razón de que él fue la primera persona en toda su vida que le preguntó si necesitaba ayuda con su trabajo. Ni siquiera el mismo Satanás sabía que su oferta tendría un cambio de perspectiva tan fundamental. La solución era tan obvia como el día y la noche. Todo lo que necesitaba era ocuparse del papeleo. Y podía ocuparse de ello, así tendría más tiempo para estar con Sotán. Y aún más tiempo para ella misma, si su maestro no la convocaba a menudo. ¿Puedes hacer eso? Preguntó esperanzada. Casi rogándole. No solo tenía que lidiar con su propio papeleo, sino que a menudo también tenía que lidiar con el papeleo de Ajuka. Sí, pero primero volvamos al taller, dijo antes de empezar a caminar hacia la salida. Ella asintió y con unos cuantos círculos mágicos, arregló la habitación para él. Antes de salir de la sala de pruebas tras él. Primero, responde algunas preguntas sobre el tipo de documentos que haces. ¿Son del mismo tamaño? ¿Tienen el mismo diseño? ¿El mismo sistema de clasificación? Le preguntó mientras escribía algo en una hoja de papel. Creo que será mejor si traigo algunos de ellos aquí, preguntó ella con las cejas levantadas. Es mejor mostrarle el producto real que simplemente describirlo. Claro. También puedes hacer tus trámites aquí, si quieres, dijo encogiéndose de hombros con indiferencia. ¿Puedo? Preguntó con los ojos muy abiertos. Sí, pero primero tenemos que aumentar la seguridad de este lugar. Una vez que se hayan colocado las barreras que quiero, podrás hacer el papeleo aquí, dijo encogiéndose de hombros. ¿Pero por qué? Preguntó Serafalla todavía con incredulidad. Necesito a alguien con quien hablar, sin duda tú también lo deseas. Segundo, ya lo dije antes, pero tú eres mi pilar, si mi pilar no está al 100%, entonces buscaré soluciones para que estés al 100%. Bastante fácil. Le explicó simplemente. Entonces, simplemente estoy casada con alguien que me controla en gran medida. Al principio, pensé que yo era solo una herramienta para él, es bueno saber que se preocupa por mí, pero dudo que le importe mi entorno. Quizás pueda usar esto para mi beneficio. Quizás pueda hacer que los demonios se beneficien de esto, a través de mí. Hasta que podamos encontrar formas de vincularlo a la raza de los demonios. Ya que quieres mi compañía. Muy bien. Volveré en unos momentos. Después de decir eso, Satán Leviatán, mucho más feliz, desapareció con sus círculos mágicos. Unos momentos después regresó con varios tipos de documentos. Bien, esto es lo que necesitaba, le dijo Marcus mientras revisaba un documento vacío y luego uno lleno.
¿Son esos los únicos que usas? Le preguntó después de revisar los documentos. Al segundo advenimiento de Salomón no le interesaba lo que estaba escrito en el papel. Solo le interesaban las similitudes. Sí. Usamos un formato completamente estandarizado, dijo Serafalla sintiendo con seriedad. Era como si estuvieran discutiendo planes de batalla contra un enemigo formidable. Ya veo, entonces esto es fácil, solo necesito una IA básica para esto, se dijo eso más o menos a sí mismo. HMM. El demonio de cabello negro estaba un poco desconcertado al verlo simplemente darse la vuelta y caminar hacia su arcilla de apariencia simple, que ahora la dama demonio sabe que es el material principal, o más bien el material base que usa para transformarse en lo que quiera. Al poco tiempo lo vio empezar a dibujar en la arcilla con un solo dedo índice, y al final de dicho dedo índice había un círculo dorado y blanco. Simplemente estaba dibujando runas con un solo dedo. Maestro, se me acaba el tiempo, ¿necesitas volver a la oficina? Dijo con una expresión ligeramente incómoda. Serafalla no quería interrumpir a alguien que está trabajando para hacerle la vida más fácil. Entonces ve, me pondré en contacto contigo cuando esté listo, asegúrate de que tengas algunos documentos listos para la prueba. Posiblemente algunos de prueba al principio, respondió sin siquiera mirarme. No te preocupes, me aseguraré de traerlo. Le guiñó un ojo antes de desaparecer dentro de su círculo mágico. Una vez que la mujer diabólica regresó a su oficina, sonrió tontamente. Su mirada se dirigió a la pila de papeles que había sobre su mesa. Una sonrisa siniestra digna de un diablo apareció en su hermoso rostro. Pronto tu reinado de terror terminará. Jejejejeje. Se rió siniestramente. La risa era casi espeluznante. Probablemente nadie lo sabía, pero Satanás Leviatán y Satanás Lucifer se estaban volviendo locos por la cantidad de papeleo que tenían que hacer. Entonces, Serafalla se sintió como si estuviera a punto de renacer en el momento en que escuchó que había una solución a esta burocracia que induce a la locura en su oficina. Nunca se inscribió para el papeleo cuando ganó contra Gracia por el puesto de Leviatán. Y nunca se inscribió para esto cuando ganaron la guerra civil. ¡No! Se suponía que era una de las personas más importantes del submundo. Una de las líderes. Todo ese papeleo absurdo es una conspiración creada por esos viejos demonios del consejo. Jeje, una vez que tenga la herramienta, esos tontos podrán irse a besar sus propios traseros. Una vez que tenga más tiempo podré pasarlo con Sotan. Se rió felizmente pensando en su hermana pequeña. Pero entonces, su sonrisa loca desapareció de repente y fue reemplazada por una mirada pensativa. En lugar de regresar a su mesa de oficina, fue al sofá y se acomodó acostada allí, mirando al techo con una mirada curiosa. Ahora, la Satanás de cabello negro estaba pensando en el enigma que era su maestro y su personalidad. Fue capaz de construir un perfil sólido sobre él, mentalmente, es decir. Y, por supuesto, descubrir en qué medida su proceso de pensamiento se ve afectado por Ars Goetia. Ella puede asumir con seguridad que él se preocupa por ella, hasta el punto de que incluso quiere que ella pase tiempo con él. Esto significa que él no tenía ningún tipo de prejuicio contra los demonios, y no los considera herramientas prescindibles. Cierto, él solo me había convocado porque quería a alguien con experiencia en el agua, como tenía el conocimiento de Salomón, lo usó para atar a un demonio poderoso que le sería útil incluso después de usar mi conocimiento del agua, eso significa que también puedo conseguir objetos para alguien como Sotan. Pero ¿cómo puedo convencerlo? Por un segundo pensó en la forma más obvia de persuadirlo y ella es un demonio después de todo, pero de nuevo, una vez que empiece a hacer eso con él, no podrá detenerlo. Así que el momento y la razón deberían ser el factor más importante. Y es entonces cuando empieza a preocuparse por las mujeres, y a conocer los cuerpos humanos, su amo debería llegar pronto a la pubertad. Una vez allí ella puede mudarse por un segundo. Serafall tenía una mirada muy lasciva en su rostro. Por alguna razón, tener pensamientos lascivos sobre hacerlo con alguien que puede construir cosas como Longinus la pone caliente. ¿Es una cosa del diablo? ¿Piensas corromper a alguien que puede recrear la obra bíblica de Dios? Bueno, maestro, solo espera, Leviatán te enseñará todo lo que necesitas saber sobre las damas, dijo el Leviatán Satán con un tono caliente pero burbujeante. Unos días después, Serafalla fue convocada por su maestra. Tenía una pequeña pila de archivos ficticios listos para la prueba. Cuando llegó, vio algo parecido a una impresora. No, era una impresora real, más bien una futurista con esos bordes afilados. ¿Es esto? Preguntó la mujer demonio de cabello negro con una mirada curiosa. ¿Era esta su salvación?
Sí, déjame explicarte, dijo Marcus con un tono bastante emocionado. El Leviatán Satán rápidamente se sintió feliz con el objeto. Ella sonrió internamente, si quiere su atención entonces todo lo que necesita hacer es hablar de sus cosas. ¿Ves esa pantalla? Cuando colocas un documento dentro de la máquina simplificadora de firmas masivas o firmante para abreviar, calcula los puntos clave del documento por ti. En lugar de leer unos pocos párrafos, solo necesitas leer unas pocas líneas y todo lo que tienes que hacer es presionar sí o no. Y la máquina firmará tu firma por ti. Si no entiendes la simplificación, siempre puedes presionar no y el firmante sacará ese papel para que lo lea normalmente, le explicó a Serafall, quien ya estaba babeando a mitad de la explicación. Ella ya había entendido lo que hacía esto. Y era simplemente asombroso. ¿Por qué a Juka nunca se le ocurrió esto? A estas alturas su maestro ya era un mejor inventor. Bueno, es probable que sea su prejuicio por esta máquina. Pero aún así. Continuará.